¿Te has puesto a pensar que algo tan cotidiano como la manera en que te duchas podría estar comprometiendo tu memoria y favoreciendo procesos de deterioro cerebral? Hoy quiero mostrarte 5 hábitos muy comunes en la ducha que muchos mayores tienen sin darse cuenta y que están afectando al cerebro sin dar señales inmediatas. Pero tranquilo, porque al final te revelaré cómo ducharte correctamente para proteger tu salud cerebral. Bien. Empecemos con el primer hábito a evitar: ducharse con el agua demasiado caliente. Cuando una persona se ducha con el agua demasiado caliente, lo que sucede es que el calor dilata los vasos sanguíneos, baja la presión y reduce la oxigenación cerebral. Y esto no es un detalle menor. En adultos mayores, este fenómeno puede ser mucho más evidente porque el sistema cardiovascular ya no compensa tan rápido como antes. Muchas veces, la sangre literalmente se va hacia la piel para tratar de liberar el exceso de calor, y en ese momento el cerebro recibe menos flujo del que necesita. Por eso muchas personas después de bañarse con agua muy caliente sienten mareos, pequeñas lagunas mentales o dificultad para concentrarse incluso horas después de la ducha. Yo escucho mucho la frase: "Me siento medio atontado después de bañarme", o "me cuesta arrancar la mañana después del baño", y la mayoría piensa que es por la edad, cuando en realidad es un fenómeno completamente prevenible. A esto hay que sumarle algo que pasa muy seguido y casi nunca se menciona. A partir de los 60 años es muy frecuente la hipotensión postural, que es cuando la presión baja al ponerse de pie o al hacer cambios bruscos. Si además se combina con el calor del baño, se producen microepisodios de baja irrigación cerebral que no causan desmayo, pero sí afectan la memoria, atención y claridad mental. Y cuando estos microepisodios se repiten todos los días, durante años, contribuyen silenciosamente al deterioro cognitivo. Otro punto que quiero que sepan es que a esa edad la piel pierde sensibilidad térmica. ¿Qué significa esto? Que lo que se siente rico muchas veces está más caliente de lo que el cuerpo tolera. Para tener una referencia, a partir de 40 grados ya podemos decir que el agua está demasiado caliente para un adulto mayor, y entre 41 grados y 45 grados se intensifican todos los efectos negativos que acabo de explicar. Por el contrario, la temperatura más adecuada para la ducha en esta etapa de la vida suele estar entre los 36 y 38 grados. Eso es agua tibia, suficiente para relajarse, pero sin castigar la presión ni robar flujo sanguíneo al cerebro. Además, la sudoración que produce el agua muy caliente aumenta la deshidratación. Y quiero que lo entiendan bien, la deshidratación, aunque sea leve, es uno de los enemigos silenciosos de la memoria. El cerebro envejecido es muy sensible a la falta de líquido, y el baño caliente lo agrava sin que la persona se dé cuenta. Por eso la solución es simple: usen agua tibia. No hace falta bañarse con agua fría ni sufrir en la ducha. Solo evitar temperaturas que obliguen al cuerpo a responder de forma exagerada. El agua tibia mantiene la presión más estable, no roba flujo cerebral, evita mareos y protege la claridad mental a lo largo del día. Y si al final toman medio vaso de agua, todavía mejor para el cerebro. Escríbeme en los comentarios desde qué parte me estás mirando y qué edad tienes. Quiero conocerlos un poco más. Seguimos con el segundo hábito a evitar: bañarse rápido sin masajear el cuero cabelludo. Cuando no se estimula el cuero cabelludo, se pierde circulación, y esto es algo que casi nadie relaciona con el cerebro, pero debería, porque el cuero cabelludo es literalmente la zona de entrada de buena parte de la microcirculación que nutre regiones superiores del cerebro. La irrigación sanguínea es clave para la memoria y el enfoque. Cuando el flujo sanguíneo es pobre, el cerebro recibe menos oxígeno y menos nutrientes, y eso tiene un impacto directo en funciones como la atención, la velocidad mental y la capacidad de recordar información. Por eso, muchas personas mayores se quejan de que la cabeza no les rinde igual por la mañana, cuando en realidad se podría mejorar con hábitos tan simples como estimular la circulación desde primera hora.
A partir de los 60 años, ocurre algo muy curioso. La mayoría de adultos mayores se bañan muy rápido y directamente se jabonan el pelo sin frotar ni masajear, casi como queriendo terminar la ducha lo antes posible. Pero ese masaje suave en el cuero cabelludo es una forma de activar la microcirculación de manera natural, sin medicamentos, sin suplementos, sin dispositivos, solo con las manos. Y el cerebro lo agradece. Además, ese masaje no solo mejora el flujo sanguíneo, sino que ayuda a movilizar sebo acumulado, liberar tensión de la musculatura craneal. Sí, la cabeza también guarda tensión y mejora la sensibilidad cutánea, que se pierde con la edad. Incluso hay estudios que muestran que estimular el cuero cabelludo de forma regular puede mejorar la oxigenación superficial y reducir síntomas de cabeza pesada, un término muy común en adultos mayores. También quiero agregar algo importante. La circulación cerebral no solo depende de las arterias grandes, sino también de la microcirculación capilar. Y esta microcirculación sí responde al masaje, al calor moderado y al movimiento. No masajear el cuero cabelludo durante la ducha es, en cierta forma, una oportunidad perdida para activar el riego cerebral al inicio del día. Por eso, la solución es extremadamente práctica. 30 a 40 segundos de masaje con las yemas de los dedos. No hace falta frotar fuerte, ni usar uñas, ni hacer nada agresivo. Solo pequeños movimientos circulares, lentamente, desde la parte frontal hacia la nuca. Esto es suficiente para aumentar el flujo sanguíneo en la zona, despertar la microcirculación y darle un empujón al cerebro para rendir mejor en el día. Suscríbete al canal y activa la campanita para más consejos sobre salud. Continuamos con el tercer hábito a evitar. No ventilar el baño. El vapor satura el ambiente, baja el oxígeno y sube el dióxido de carbono. Y quiero que entiendan algo muy importante. El cerebro es extremadamente sensible a los cambios en oxigenación. Muchos adultos mayores creen que después de bañarse se sienten un poco lentos o confusos, porque recién se despertaron. Pero en realidad, lo que ocurre es que el baño se transforma en un pequeño ambiente con menos oxígeno disponible debido al vapor acumulado. El cerebro es muy sensible a eso. Por eso, algunos se sienten atontados después de la ducha. Este atontamiento es un mecanismo de protección. El cerebro detecta que no hay suficiente oxígeno y baja la velocidad de procesamiento para ahorrar energía. Y en personas mayores, esto se nota aún más, porque el cerebro envejecido tiene menos tolerancia a la hipoxia leve y responde con síntomas como lentitud mental, falta de claridad y fatiga cognitiva. Además, cuando el baño está cerrado, el vapor se mezcla con dióxido de carbono exhalado. Esto significa que no solo falta oxígeno, sino que aumenta una sustancia que compite con él. Y el dióxido de carbono en exceso altera la función del sistema nervioso, especialmente en áreas relacionadas con alerta, atención y memoria. Es exactamente por eso que después del baño algunos describen que sienten que la cabeza aún no se despierta. Todo esto empeora si la ducha es en la mañana, porque justo después de despertar el cerebro ya viene de un estado de baja oxigenación nocturna, y el baño con vapor sin ventilación empuja aún más ese límite. En cambio, cuando el ambiente está ventilado, el cerebro recibe un estímulo completamente opuesto: mayor entrada de aire, mejor oxigenación, mayor claridad y menos fatiga mental. Otro detalle clave. A partir de los 60 años, la capacidad pulmonar y la eficiencia respiratoria disminuyen de forma natural, lo cual vuelve todavía más importante tener un ambiente con buena oxigenación durante actividades cotidianas como la ducha. No es solo comodidad, es fisiología protectora. Por eso la solución es sorprendentemente sencilla: puerta entreabierta o ventana abierta. Con eso basta para que el vapor escape, el aire circule, el oxígeno se mantenga y el dióxido de carbono no se acumule. Ayuda a que el cerebro arranque el día más rápido, con mejor atención y menos fatiga cognitiva. Escribe en los comentarios: me comprometo, si te comprometes a aplicar todo lo aprendido.
Cuarto hábito a evitar: ducharse en ayunas. Muchos adultos mayores se bañan sin comer primero. Esto es más común de lo que parece. La persona se levanta, va directo al baño, se ducha y recién después desayuna. Ese orden es algo que el cuerpo tolera muy bien a los 20 o 30 años, pero a partir de los 60 la historia cambia. Cuando uno se ducha en ayunas, especialmente si se combina con agua caliente o templada, el cuerpo entra en un estado de gasto energético sin que haya aporte inmediato de glucosa. Esto aumenta el riesgo de hipoglucemia, mareos y falta de claridad mental. Y acá quiero hacer una aclaración. No hace falta llegar al desmayo para que el cerebro sufra. Basta un descenso leve de glucosa en sangre para que el cerebro baje el rendimiento cognitivo y la velocidad mental. El cerebro es el órgano que más glucosa consume en el cuerpo en reposo. Aunque estemos quietos, aunque no estemos pensando fuerte, el cerebro está funcionando constantemente. Por eso, la falta de azúcar disponible se manifiesta rápido. Dificultad para pensar, visión borrosa, somnolencia, irritabilidad o esa sensación rara de estar pero no estar. Y muchos adultos mayores lo describen como me siento desconectado o me cuesta arrancar la mañana. Además, los adultos mayores tienen una regulación glucémica más lenta. Esto significa que el cuerpo tarda más tiempo en estabilizar el nivel de azúcar después de un ayuno nocturno. Si encima le sumamos la ducha, que es un estímulo físico, térmico y circulatorio, el cerebro puede quedar en desventaja temporal. Otro punto que poca gente sabe es que ducharse en ayunas puede provocar una caída súbita de presión en algunas personas mayores, y cuando se combina con el descenso de glucosa en sangre, la perfusión cerebral se reduce aún más. Y cuando el cerebro no recibe suficiente glucosa y oxígeno de manera simultánea, aparecen los síntomas cognitivos de inmediato. En jóvenes esto casi no se nota, pero en adultos mayores puede llevar a esa sensación de lentitud mental que dura todo el resto de la mañana. Hay personas que creen que esto es simplemente por la edad, cuando en realidad es fisiológico y se puede prevenir. Por eso la solución es extremadamente sencilla y muy efectiva. Comer, aunque sea una fruta antes. Puede ser media banana, una manzana, un par de dátiles o incluso un poquito de avena hidratada. No hace falta hacer un desayuno completo antes de la ducha, simplemente darle al cerebro un poco de glucosa disponible para funcionar. Pasamos al quinto hábito a evitar: no hidratar la piel después. Esto parece superficial, pero no lo es. Mucha gente piensa que la hidratación de la piel tiene que ver únicamente con la estética o con el envejecimiento visible, pero la piel es el órgano más grande del cuerpo y cumple un rol enorme en el sistema inmunológico, la regulación térmica y el equilibrio inflamatorio. Y ahí es donde empieza la relación con el cerebro. La piel seca activa la inflamación sistémica silenciosa, un factor clave asociado al deterioro cognitivo en adultos mayores. Y la palabra silenciosa es importante porque no duele, no avisa, no genera síntomas agudos como una infección, pero sí va desgastando. Cuando la piel pierde hidratación y su barrera protectora se altera, pequeñas cantidades de agentes irritantes o microlesiones pueden activar una respuesta inflamatoria de bajo grado. Esa inflamación persiste y, con el tiempo, contribuye al envejecimiento del sistema nervioso. Hoy, sabemos que una de las vías que más acelera enfermedades como Alzheimer o deterioro cognitivo es precisamente la inflamación crónica de bajo grado. A veces esta inflamación se origina en el intestino, a veces en el tejido adiposo, pero la piel también es una fuente muy frecuente y subestimada, especialmente en adultos mayores. Otro dato importante: después de los 60 años, la piel pierde capacidad para retener humedad y producir lípidos protectores. Por eso se vuelve más fina, más seca y más frágil. Si a eso le sumamos el agua caliente del baño y el jabón, que tienden a barrer el manto lipídico natural, la piel queda literalmente desprotegida. Y si no se hidrata dentro de los primeros minutos después de la ducha, la pérdida de agua transepidérmica aumenta y la barrera tarda mucho más en recuperarse.
Además, cuando la piel está seca y comienza a picar, muchas personas se rascan. El rascado produce microlesiones que no se ven, pero que son suficientes para activar el sistema inmunológico. Cada vez que la barrera cutánea se compromete, se liberan citoquinas inflamatorias que terminan circulando por todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Por eso la solución es sorprendentemente simple y altamente efectiva. Crema hidratante 2 minutos después del baño. Ese momento después del baño es clave, porque la piel aún está tibia, los poros están más abiertos y la pérdida de agua es mayor. Si se hidrata en ese lapso, la crema actúa como una barrera que retiene la humedad y evita el desencadenamiento del proceso inflamatorio. Seguimos con el sexto hábito a evitar: no beber agua después de la ducha. El calor provoca deshidratación ligera, y la deshidratación es enemiga directa de la memoria y la atención. Esto es algo que prácticamente nadie relaciona con la ducha, pero pasa todos los días. El agua caliente, el vapor, la sudoración y la pérdida de líquidos a través de la piel hacen que el cuerpo pierda agua aunque no lo note. El problema es que el cerebro es uno de los órganos más sensibles a la falta de hidratación. De hecho, una deshidratación de apenas un 1% ya puede provocar alteraciones en la claridad mental, en el estado de alerta, en la velocidad de procesamiento y en la memoria a corto plazo. En jóvenes esto se compensa rápido, pero en adultos mayores la reserva fisiológica es menor y los síntomas se sienten más. Mucha gente dice: me siento un poco lento después de ducharme, o no arranco bien la mañana, y creen que es la edad. Pero la deshidratación ligera es un culpable muy frecuente y subestimado. Además, por la edad, es común que desaparezca la sensación de sed. Eso significa que el cuerpo necesita agua, pero no manda la señal. Y si no se bebe después del baño, la deshidratación puede mantenerse durante el resto del día, afectando funciones cognitivas sin que la persona lo note conscientemente. Hay otro detalle importante. La ducha caliente provoca vasodilatación y pérdida de agua por sudor. Si además el adulto mayor desayuna tarde y no bebe líquidos al levantarse, el cerebro pasa varias horas funcionando con menor volumen plasmático. Y cuando el volumen baja, la sangre tarda más en llevar oxígeno y glucosa a las neuronas. Todo esto afecta especialmente dos capacidades. 1. La memoria inmediata, es decir, recordar lo que se acaba de decir o hacer. 2. La atención sostenida, que es la capacidad de seguir una conversación o enfocarse en una tarea sin dispersarse. En adultos mayores, estos son justamente los síntomas que se suelen confundir con Alzheimer en etapas tempranas, cuando muchas veces son solo resultado de hábitos fisiológicos corregibles. Por eso la solución es extremadamente simple: medio vaso de agua tras la ducha. Con eso, basta para reponer líquidos perdidos y ayudar a que el cerebro recupere su nivel de hidratación funcional. No hace falta beber un vaso entero si no se quiere. Medio vaso es suficiente para que el cuerpo vuelva a equilibrarse. Llegamos al séptimo hábito a evitar: ducharse por la noche y luego quedarse despierto. La ducha caliente baja presión, relaja y engaña al cerebro para dormir. Esto es algo muy interesante desde el punto de vista fisiológico. Cuando uno se ducha con agua caliente por la noche, la temperatura del cuerpo primero sube y luego baja. Ese descenso térmico es exactamente una de las señales que el cerebro usa para activar el sueño profundo. En otras palabras, la ducha prepara el cuerpo para dormir, es casi como un tranquilizante natural. Pero si luego la persona se queda viendo televisión o celular, se rompe la fisiología del sueño, y eso es fatal para la memoria. Y no es una exageración. El sueño es el momento del día en el que el cerebro limpia desechos metabólicos, libera proteínas tóxicas como beta-amiloide y reorganiza recuerdos. Cuando se interrumpe ese proceso, la memoria a corto y largo plazo sufre, y el riesgo de deterioro cognitivo aumenta. Lo que ocurre es lo siguiente: la ducha activa la vía del sueño, pero la pantalla activa la vía del despertar. La televisión, el celular o las luces fuertes
envían señales a través de los ojos hacia una región del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, que regula el ritmo circadiano. Esa región interpreta la luz artificial como todavía es de día y ordena retrasar la liberación de melatonina, la hormona del sueño. Esto crea un conflicto interno. El cuerpo está listo para dormir, pero el cerebro está intentando mantenerse despierto. Esa descoordinación afecta la calidad del sueño, el tiempo que tarda uno en dormirse y, sobre todo, la profundidad del sueño. Y son justamente las fases más profundas del sueño las que consolidan la memoria y protegen contra enfermedades como Alzheimer. Para colmo, muchos adultos mayores ya tienen una tendencia natural a dormir menos profundo y despertarse más durante la noche. Si encima le sumamos pantallas, luz azul, noticias, novelas o redes sociales, el cerebro nunca logra entrar en esa fase reparadora que necesita. Y hay otro punto muy importante. Quedarse despierto después de la ducha caliente provoca una pequeña caída de presión y ritmo más lento del sistema nervioso, lo cual puede dar una falsa sensación de relax mientras la persona mira televisión. Sin embargo, eso no es sueño real, es solo cansancio mental. El sueño real solo llega cuando se apaga el estímulo. Por eso la solución es muy simple y muy potente. Si te bañas en la noche, directo a dormir. La ducha debe ser el último evento del día, no el penúltimo. Y cuando se hace así, mucha gente nota que se duerme más rápido, duerme más profundo y se despierta con la mente más clara. Ahora que ya entendieron los hábitos erróneos en la ducha, quiero darles algo mucho más importante: el protocolo completo de ducha segura y cerebro activo. Esto lo pueden aplicar desde mañana mismo y no es nada complicado. De hecho, muchas personas mayores creen que la ducha es simplemente una cuestión de higiene, pero en realidad es un momento fisiológico muy interesante donde interactúan presión arterial, circulación, temperatura corporal, piel, cerebro y sistema inmunológico, todo al mismo tiempo. Y si ese proceso se hace de forma correcta, el cuerpo responde muy bien. Lo primero es lo que sucede antes de entrar. El cuerpo necesita estar mínimamente preparado. A muchas personas mayores les pasa que se levantan, van directo al baño y se dan la ducha sin haber comido nada. No hace falta hacer un desayuno completo. Con algo pequeño, como media banana, un puñado de frutos secos, una tostada, ya le dan al cerebro el azúcar mínimo que necesita para empezar el día sin mareos ni esa sensación de no me hallo. A veces ese no me hallo, la gente lo interpreta como algo psicológico, pero en adultos mayores suele ser simplemente el cerebro pidiendo glucosa o más flujo sanguíneo. Por eso incluso algo pequeño funciona. También quiero que el baño esté ventilado desde el principio. No esperen a estar adentro con el vapor. Abran un poquito la ventana o dejen la puerta entreabierta. El cerebro funciona muchísimo mejor cuando el ambiente tiene oxígeno disponible, y no cuando está saturado de humedad y dióxido de carbono. Y esto es especialmente importante para quienes viven en lugares muy cerrados o húmedos, porque el vapor desplaza el oxígeno, y eso produce una sensación de embotamiento que muchas veces se normaliza sin darse cuenta. Ahora, la temperatura del agua. No tiene que estar hirviendo ni que salga humo. El agua tibia es mucho más amigable con el sistema circulatorio. Y si son friolentos, empiecen siempre por brazos y piernas, no directo a la cabeza. Este detalle es importante porque el cuerpo regula la temperatura desde la periferia, y si ustedes afectan primero la cabeza, se produce una redistribución de sangre, que no es la más eficiente en adultos mayores. Mientras están dentro de la ducha, tómenlo con calma. No quiero que sea una carrera. Si se marean fácilmente o tienen problemas de equilibrio, pueden sentarse en un banquito pequeño. Eso baja muchísimo el riesgo de accidentes y además no interfiere con la circulación cerebral. Mucha gente piensa que sentarse es señal de debilidad, pero al contrario, es señal de inteligencia fisiológica. Les permite ducharse mejor y sin estrés para el sistema vestibular. Al terminar, no salgan como si estuvieran escapando.
Quédense unos segundos quietos. El cerebro necesita ajustar la presión y el flujo sanguíneo al cambio de temperatura del aire. Si se levantan muy rápido, puede venir el mareo y ahí es donde ocurren las caídas. Asegúrense de pisar sobre algo antideslizante y no caminar descalzos sobre piso frío, porque el frío roba calor periférico y obliga al sistema cardiovascular a compensar. Ese robo de calor no solo afecta la presión, sino también el tono muscular, y en adultos mayores puede generar inestabilidad por unos segundos. Cuando se sequen, háganlo con paciencia. La piel del adulto mayor ya perdió parte de su barrera natural y si la frotan demasiado, la irritan. Además, apenas esté la piel ligeramente húmeda, pongan crema hidratante. No es vanidad, es fisiología. La piel hidratada reduce la inflamación silenciosa y eso a largo plazo ayuda al cerebro y al sistema inmune. Y como detalle extra, la crema se absorbe mucho mejor cuando la piel no está completamente seca. No solo hablamos de estética, sino de preservar la barrera cutánea para evitar pérdida de agua y microfisuras que aumentan la inflamación sistémica, algo muy asociado al deterioro cognitivo en adultos mayores. Después, quiero que tomen unos tragos de agua. No 1 litro, no un vaso gigante. Medio vaso está perfecto. El calor de la ducha hace que se pierda un poco de líquido por evaporación, y el cerebro es muy sensible a incluso pequeñas deshidrataciones. Cuando ustedes se sienten medio lentos después de una ducha, muchas veces es eso, falta de agua. La hidratación mínima es suficiente para que el cerebro recupere claridad, especialmente si están tomando medicamentos que ya de por sí disminuyen la sensación de sed. Y finalmente, el horario. Si se duchan en la mañana, los va a activar, y eso está perfecto. Pero si se duchan por la noche, vayan directo a dormir. No se queden en el sofá viendo televisión o revisando el celular porque la ducha caliente engaña al cuerpo haciéndole creer que es hora de dormir. Si después lo obligan a volver a estar despierto, la calidad del sueño baja y la memoria lo paga caro. Y cuando hablamos de memoria en adultos mayores, el sueño es casi tan importante como la nutrición y la actividad física, así que no conviene jugar con eso. Cuando hacen bien todo el proceso, van a notar señales muy claras. Respiran mejor, están más lúcidos, se mueven con más energía y el humor cambia. No tiene que aparecer ninguna somnolencia rara, ni cabeza pesada, ni sensación de estar fuera de sí. Si algo de eso ocurre, es una señal de que hay que ajustar algún punto. El cuerpo siempre da señales, solo hay que aprender a interpretarlas. Eso es lo que quiero. Una ducha que no solo los deje limpios, sino más funcionales, más despiertos y sobre todo protegidos a largo plazo en algo tan importante como la memoria. Comparte el video con algún familiar o amigo para que aprenda a cómo ducharse correctamente y no afectar su salud cerebral. Descubre el ejercicio sencillo de 60 segundos para recuperar memoria. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.